Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una charla, webinar de lo que es la Alianza BIM Nuevo León. Yo soy Brenda Cerda y en esta ocasión es un gustazo para mí presentarles a César Medrano. Él es parte de una organización que se llama IES Monterrey. Y bueno, mucho gusto, César, de tenerte aquí. Hola Brenda, hola, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos con todo el gusto. Ok, César, platícanos a todos nuestros espectadores un poquito acerca de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te apasiona tanto este tema de lo de la iluminación y por qué es tan importante para lo que es la metodología BIM? Gracias, sí, les platico un poquito acerca del back que tengo. Bueno, soy ingeniero de profesión, tuve la oportunidad de realizar mi especialización en la ciudad de Lyon, en Francia, donde hice una licencia profesional en el diseño y administración de proyectos de iluminación. Y bueno, a partir de ahí nace este gusto por el tema de la iluminación. Tuve la oportunidad de conocer ahí en el camino un señor que se llama Roger Monami, que fue el que me introdujo en todo este tema de la iluminación, así fue como inició. Y bueno, posteriormente en mi vida profesional he trabajado en diferentes proyectos, en diferentes países. En los últimos años me he desenvuelto como consultor en iluminación profesional e instructor. Actualmente soy instructor oficial del software Dialux. Y bueno, esto me ha permitido tener contacto con personas y representantes de diferentes empresas a nivel internacional. Bueno, pues contento también de saber que la luz tiene una aplicación a nivel mundial. A donde quiera que vayas hay puntos de luz. Y bueno, todo esto viene a recaer en el tema ahora, desde luego en el tema de BIM, que obviamente ustedes son profesionales que deben de tener conocimiento de diferentes áreas, mis respetos, electromecánica, electricidad, hidrosanitario, arquitectura, paisajismo, un poco de todo. Y bueno, en lo que a mí respecta, pues hoy les vengo a platicar de esto, de la iluminación específico y cómo podemos atacar o cómo podemos llevar a cabo a bien un proyecto de iluminación en BIM. Fíjate que este tema de iluminación es súper importante para todo lo que es el diseño arquitectónico, ¿eh? Porque realmente los espacios dependen mucho de la luz y bueno, va a haber muchas personas que realmente se van a ver muy beneficiadas con este tema que vas a dar. Y bueno, en este caso, pues adelante César, ahora sí como que ilumínanos. Adelante con Gracias, tu gracias. ponencia. Inicio, comparto pantalla y me confirma si se visualiza correctamente. Ok. ¿Estamos bien? Se está empezando a compartir. Ok, excelente. Ya la podemos ver. De acuerdo, vamos a dar inicio entonces. Principalmente el tema muy general, iluminación en BIM. Como bien comentaba ahorita Brenda, bueno, pues un poquito del back con el que cuento. Me faltó agregar hace un momento que en julio del 2020 tuve la oportunidad en conjunto con otros colegas y profesionales de iluminación, de la creación de la Illuminator Engineering Society sección Monterrey. Y bueno, con esto actualmente me desarrollo como presidente y somos una cantidad bueno, de profesionales en la región que estamos muy involucrados en el tema de la iluminación y sus diferentes aplicaciones. Cabe mencionar que contamos con colegas en la Ciudad de México que cuentan con otra sección y dan cobertura al resto del país. Y desde luego, estas dos secciones, bueno, formamos parte de algo mucho más grande que es la AIS a nivel internacional, que se fundó en 1906 y que siempre ha tenido el claro objetivo de difundir la cultura y la ciencia de la iluminación a nivel internacional. Tiene base en la ciudad de Nueva York y bueno, nos mantenemos siempre con estas ideas y este objetivo común de estar en contacto con todos los profesionales que están en los diferentes proyectos, como es el caso de ustedes. La idea pues es colaborar y hacer comunidad definitivamente. Sí, eso es súper importante. Para todas las personas que están interesadas en lo que es esta asociación, pues no duden en contactar
César, Qué amable, Brenda, muchas gracias. Sí, digo, y aprovechando tu comentario, curiosamente desde 1906, bueno, es la Sociedad de Ingenieros de Iluminación, pero cabe recalcar que al paso de los años eh, han formado parte arquitectos, vamos, no hay una profesión en específico, no tienes que ser ingeniero para formar parte de, y lo digo esto ¿por qué? Porque el tema de la iluminación va a tener un impacto en diferentes áreas, ¿no? Entonces, bienvenidos todos aquellos interesados en el tema de la luz. Ok, adelante César. Gracias. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Obviamente muy agradecido con Plan Blin, con Brenda y con todo su staff. Eh, a ver, sabemos que muchos de los que nos están siguiendo y viendo en este momento son profesionales dedicados a la utilización de BIM. Y hace un rato hablaba precisamente del conocimiento que deben de tener ustedes de diferentes áreas. Entonces, el objetivo del día de hoy es difundir el conocimiento de la luz y sensibilizarlos a ustedes sobre la importancia de la iluminación en el ser humano. En ocasiones vamos demasiado rápido, se entiende que el tiempo es corto, que se tienen que entregar los proyectos. Sin embargo, el tema de la iluminación, pues es uno de los desarrollos y es uno de los sistemas que van a convivir dinámicamente con los diferentes usuarios. Entonces, esto es lo que le va a dar vida al proyecto. Todas estas ingenierías previas, obviamente, que son de gran valor y se mantienen fijas durante la vida del proyecto. Sin embargo, la luz es algo con lo que van a estar, en el buen sentido, jugando y utilizando posteriormente los usuarios del espacio. Bien, la presentación la dividí en 4 áreas, las más indispensables que serían la luz para las personas, objetivos del diseño, archivos fotométricos y bueno, una perspectiva personal que me gustaría compartirles acerca de cuál es el reto de la iluminación en BIM en la actualidad, al menos en México, países latinoamericanos, y desde luego también se presenta esto en diferentes partes del mundo. Bien, aquí hay algo muy importante que mencionar. Desde luego existe la iluminación arquitectónica, en donde el objetivo de la iluminación arquitectónica es la puesta en valor de un edificio, la puesta en valor de las superficies, la puesta en valor con diferentes tonalidades de blanco, incluso con diferentes colores. Sin embargo, está la parte funcional en donde la luz es importante tomarla en cuenta que también tiene el objetivo que sea para las personas, para quienes van a habitar el espacio. Y al final de cuentas tiene que haber un complemento en esta parte artística y esta parte funcional para que el proyecto sea un éxito. De nada nos va a servir que a lo lejos un edificio se vea bien, se vea bonito, si estando en él no podemos hacer o realizar cómodamente las diferentes tareas visuales. Voy a estar platicando mucho acerca de estas tareas visuales porque son cosas que en algunas ocasiones no las damos por hecho, pero desde leer un libro, desde trabajar en tu computadora, en tu habitación principal, vamos, existen muchas tareas visuales que tenemos que cuestionarnos cómo alcanzar a los objetivos para realizarlas en cada uno de los espacios. César, nada más un detalle. Me están comentando que solamente se ve la presentación de PowerPoint. O sea, pero se ve como en tipo archivo. Ah, se ven tipo archivo. Ok, Ujú. déjenme intento aquí. A ver, a ver si me pueden confirmar ahí. Mm, O se sigue viendo igual. sí, se sigue viendo igual. Ok, denme un segundo por favor. Ok, Dejo de compartir. Aquí estoy, no me voy. Denme un segundo. claro. A ver, ahí se ve mejor.
Se ve Ah, a ver, ahí estaría. excelente. ¿Correcto? ¿Estamos? Ahí estamos, excelente. Listo, entonces continuamos aquí en el slide que íbamos. Bien, entonces cuando hablamos de esta luz para las personas, hay diferentes puntos que debemos a tomar en cuenta, como la temperatura del color, que nos va a dar una sensación. El ciclo circadiano, que va muy ligado a la salud. Al final de cuentas somos seres vivos que funcionamos de manera natural con el día y la noche. Una solución que es Human Centric Lighting. Y bueno, después, ¿cuál es el sentimiento de la luz, la percepción? Esta referencia con respecto al blanco dinámico viene de lo que sucede en un día soleado. Si hacemos un análisis de nuestro día, podrán ver que por la mañana tenemos una luz, sí, que en el amanecer está un poquito cargado de anaranjado. Sin embargo, conforme empieza a subir el sol, vamos a encontrar un contenido en azul, cierto contenido en azul, más bien un alto contenido en el azul, que conforme va pasando el día de izquierda a derecha, vamos a ir llegando a los blancos cálidos con un tono más cargado al rojo, un contenido rojo anaranjado. ¿Qué explicación tiene esta? La explicación que tiene es que precisamente esta temperatura de color la podemos replicar de forma artificial a través de la iluminación con productos que funcionan con energía eléctrica. Y dependiendo de estos datos, por ejemplo, hablamos de 2700 Kelvin para un ambiente cálido, un restaurante, una habitación principal donde vas a descansar, todos aquellos lugares donde necesitas estar en calma, precisamente podemos trabajar aproximadamente entre los 2700 y los 3000 Kelvin. Si se fijan, eso está cargado a los rojos y anaranjados, que es el atardecer, nos va a brindar tranquilidad. Pero si lo que queremos es activarnos y empezar el día con energía, pues una solución sería estar trabajando con los 4000, como máximo a lo mejor los 5000 Kelvin, dependiendo de la aplicación entre oficinas y área industrial, para estar completamente activos. Y esto nos va a permitir tener un contenido de azul dentro de esta luz blanca. ¿Por qué hablo del contenido de azul y el contenido de rojo y anaranjado? Porque nuestro esquema de ciclo circadiano funcionamos, por ejemplo, con el tema de la melatonina. ¿Ok? A las 21 horas, que son las 9 de la noche, inicia de manera natural la secreción de la melatonina, que es la hormona responsable del sueño. ¿Qué sucede a esta hora si nosotros estamos enfrente de una computadora, revisando el celular, o encima de nosotros está una fuente de luz donde su contenido está en azul, que contiene algo de azul? Pues va a evitar que se genere la melatonina y no nos va a dar sueño. Y si es un espacio cerrado, pues vamos a continuar despiertos y parecerá que el día no está pasando en referencia al tiempo. Por el contrario, a las 7:30 de la mañana está este final de la secreción de la melatonina, y a partir de ahí, con este contenido en color azul, empezamos a realizar todas nuestras actividades. Máxima coordinación, alerta máxima, máxima velocidad de respuesta. Y este tema no lo dictamos quien hacemos la iluminación, es un tema natural del ser humano, es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué pasa cuando rompemos este ciclo y estamos al 100% encerrados en una oficina a las 10, 11 de la noche y no nos damos cuenta que pasó el día? Se empiezan a dar trastornos en nuestra salud, en el tema digestivo, dolores de cabeza, operarios que trabajan en el turno de noche empiezan a presentar problemas, y todo ligado al tema de la luz. ¿Ok? Incluso ciertos hábitos que tenemos nosotros, como bien comentaba al principio, el manejo del celular, la pantalla con colores muy vivos, pues evitan la secreción de la melatonina y por eso tenemos trastornos del sueño. A esto se le llama el ciclo circadiano del ser humano. La luz nos va a dar la oportunidad de explorar diferentes sentimientos, de mostrar diferentes emociones. ¿Y a qué voy con esto? La idea no es ir a un tema dramático,
sino darnos cuenta que en ocasiones los proyectos no nos damos cuenta del alcance que tiene la iluminación y que definitivamente juega un papel muy importante en el tema de cómo nos sentimos en el espacio una vez que lo empezamos a utilizar. Entonces, en conclusión, estamos diseñados genéticamente para fusionar con el día y la noche, el ciclo de la luz y de la oscuridad. ¿Okay? Entonces, imagínense que ustedes están trabajando en un proyecto de oficinas con una metodología BIM y empezamos a agregar luminarias. Son las herramientas que tenemos, son las luminarias que conocemos, pero no tomamos en cuenta estos factores. Si analizamos la cantidad de tiempo que pasa una persona en su trabajo al año, pues nos podríamos dar cuenta del tiempo en que va a ser impactado positivamente y negativamente el usuario que tenemos en su espacio de trabajo. Aquí pudiéramos profundizar después en el tema de si tenemos entrada de luz natural en el edificio, si solamente es un espacio cerrado, y tendríamos que hacer una evaluación de cuál sería la mejor solución. Obviamente cuidando el impacto que tenemos en otras áreas, por ejemplo en el caso de la entrada de luz solar, va a tener un impacto en la carga energética para el sistema de aire acondicionado y bueno, vendría otro tipo de análisis, pero de inicio es cuánto tiempo pasa una persona en su espacio de trabajo y bajo qué luz está trabajando. Todo esto vendría a ser el resultado de un análisis para realizar el diseño de iluminación, donde forzosamente tenemos que tomar en cuenta al usuario, la actividad que se va a llevar a cabo y el espacio. Haciendo un análisis de estos tres factores, pudiéramos decir que el proyecto tendría una perspectiva completa, ¿ok? Y esto nos va a permitir conocer bien al usuario. Y hago mucho énfasis en el usuario porque creo que pasa de manera generalizada. En ocasiones damos respuesta a lo que quiere el cliente y eso está bien siempre, desde luego tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, nuestra opinión y nuestras sugerencias como profesionales debe ser efectivamente cumplir con los requerimientos que quiere el cliente, pero también alcanzar los requerimientos del proyecto para tener como resultado que aquellos que están en el espacio y van a ser usuarios van a sentirse cómodamente para trabajar en él. O con el simple hecho de descansar en él, si así hablamos de un proyecto residencial o de otro tipo de proyectos donde el objetivo sea el descanso. Con esto quiero aterrizarlo, hacer un pequeño ejercicio. Los que están ahorita frente a su computadora. Y antes de empezar cualquier proyecto de iluminación, lo primero que tenemos que hacer es cuáles son las actividades y las tareas visuales que realizamos en un espacio. Por ejemplo, el primero del lado izquierdo, tenemos aquí a un profesional en su espacio de trabajo. Efectivamente, una tarea visual va a ser ver su monitor en un plano vertical, tendrá que ver su tablet, algún libro, apuntes del lado izquierdo, del lado derecho. En el otro lado tenemos a una persona trabajando en el área industrial, su plano es horizontal, tiene que haber una distinción de colores, el nivel de iluminación seguramente es más alto si es un área de inspección. Cuando estamos en un estacionamiento, las tareas visuales son descender de forma segura del automóvil, atravesar el estacionamiento de forma segura, nosotros al caminar como peatones y desde luego aquel que conduce el vehículo que pueda observarnos. Y por último, del lado derecho tenemos a una persona que está realizando una inspección de productos y que va a ver con más detalle quizás la etiqueta, el acabado del producto. ¿Qué quiero decir? Que incluso pueden hacer este ejercicio en su habitación principal y cuestiónense cuáles son las tareas visuales en su habitación principal. Voy a enumerar algunas: ver televisión, leer un libro, en ocasiones trabajar en computadora, es mal hábito, pero aplica, a veces lo hacemos. Y habrá diferentes tareas visuales que de ahí va a partir el saber qué tipo de fuente de luz necesito, qué cantidad y qué calidad de luz necesito para llevarlo a cabo correctamente. Todo esto previo
a empezar a ver qué marca o qué modelo o qué costo. Las tareas visuales, identificarlas es lo primero que tenemos que llevar a cabo. Obviamente, para alcanzar un proyecto de ahorro de energía, donde haya una muy buena productividad y haya una muy buena salud de los ocupantes, de quienes ocupan el espacio, serían tres de los principales beneficios de contar con un diseño de iluminación profesional. Y repito, yo creo que en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que es muy difícil volverse experto en todo. De hecho, es imposible volverte experto en todo. Entonces, una parte importante y una parte esencial de esta plática es eh, acérquense a profesionales de la iluminación, profesionales certificados, profesionales con experiencia en el tema, para que hagan colaboración y desde luego ustedes y estos profesionales puedan trabajar en conjunto para llegar a un buen objetivo. Los agradecidos serán los usuarios al final del proyecto. Y así como existe una dificultad y una ciencia para cada una de las diferentes especialidades que hay en un proyecto que se trabaja en BIM, que desde luego es una plataforma colaborativa, en el tema de los indicadores del proyecto podemos hablar en iluminación desde el diseño, arquitectura, tipo de luz, espacios, concepto, emociones, proceso intelectual, niveles de iluminación, temperatura Kelvin, iluminación natural, ahorro de energía. Y estos son solamente algunos de los indicadores que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de realizar un proyecto de iluminación. Ahora bien, dicho esto, una vez que ya abordamos por qué es importante tomar en cuenta y profundizar en un proyecto de iluminación, ¿qué herramientas tenemos? Como bien comentaba Brenda, bueno, pues tenemos la existencia de la AIS a nivel internacional, que es la Illuminating Engineering Society, y tenemos el documento técnico que es el TM3219. Este documento recomienda una estandarización de los parámetros utilizados en el contenido BIM de las luminarias. Cabe señalar que hablamos específicamente del tema de las luminarias, no del proyecto en general. Pero, sin duda, pues será un documento referente para poder trabajar con las herramientas que necesitamos para llegar a los objetivos en términos de iluminación. En este análisis del TM3219 hablamos de los diferentes niveles de LOD y curiosamente nos damos cuenta que a partir incluso de un LOD 200 vamos a tener el requerimiento de un archivo fotométrico. Y hago un énfasis muy especial en este tema porque, bueno, parece ser el punto de quiebre o el punto de inflexión para saber si realizamos de manera correcta un proyecto de iluminación en vivo. Entonces, las sugerencias descritas en este documento están destinadas a remediar los problemas de sincronización entre parámetros, así como a garantizar que los profesionales de iluminación estén recibiendo la información básica necesaria para satisfacer las necesidades de su proyecto durante las diferentes etapas de desarrollo. Vamos a profundizar un poquito en qué son estos archivos fotométricos. Desde luego, entre las diferentes familias de luminarias en archivos .rfa, pues como parte de este archivo vamos a tener un host, un punto de conexión, una luminaria y por último una distribución luminosa. Entonces, los primeros tres, desde luego muy ligado a una configuración de un modelo 3D, pero esta cuarta se vuelve crítica. Aquí les platico, tengo esta fotografía ahí con un fotogoniómetro. Estaba como niño en Disneyland, ¿no? Y la tengo con mucho gusto porque estos archivos fotométricos, al centro, justo al centro de este aparato, esta es una sala en color negro, que incluso está a una temperatura especificada por la norma en Estados Unidos. Cuenta con diferentes espejos que van a hacer un análisis de 360 grados de la luminaria, ¿ok? Y va haciendo una medición en intensidad en candelas cada 5 grados. Y esto permite obtener, al final de cuentas, un archivo electrónico al que le llamamos .IES o .LDT, por mencionar los formatos más generales. Y estos archivos fotométricos serían específicos por tipo de luminaria y me atrevo a decirlo que
por modelo de luminaria. Esto es lo que nos va a dar la oportunidad de saber cómo se va a comportar una luminaria en un software, ¿ok? Es la manera en que nosotros podemos tomar estos parámetros y llevar a cabo una simulación que pueda pegarse a la realidad lo más posible. Aquí hay algo muy importante. El que una luminaria se parezca físicamente a ojo de nosotros no quiere decir que va a tener el mismo comportamiento en la distribución de la luz. Este comportamiento va a estar muy ligado a la óptica de la luminaria. Entonces es por eso que debemos de acercarnos con los fabricantes, con los representantes o con los diseñadores de iluminación para que nos expliquen cuál sería el archivo fotométrico correcto a utilizar. Y de esta manera poder hacer una simulación lo más apegado a la realidad. Aquí de forma ideal no aplica, es que se parece, es que es el que me dieron o es el que traía la luminaria. ¿Okay? Existe un archivo fotométrico por cada modelo en específico. Y siendo una óptica diferente o varias ópticas disponibles, cada una va a ir cambiando. Me ha sucedido en diferentes proyectos BIM donde se están trabajando con archivos RFA de fabricantes que están presentes en el mercado y aun y cuando pudieran otorgarnos un producto o una familia de luminarias RFA con un LOD 300, en ocasiones nos encontramos que precisamente la distribución de la luminaria, la distribución luminosa es de manera general. Viene como parte de las opciones que podemos utilizar en el software. Sin embargo, esto no nos va a dar para nada el resultado real sobre el cual vamos a estar trabajando. Este tipo de temas hay que detectarlos bien, repito, acercarnos con fabricantes y establecer que efectivamente es una familia RFA, pero sin fotometría, sin archivo fotométrico. Por el contrario, del lado derecho vamos a tener un RFA con este archivo fotométrico ya dentro de su configuración. Y esto nos va a dar la oportunidad de hacer una medición y un cálculo correcto. Ahora bien, hablando ya del por qué la iluminación, de qué es lo que hay en el sector al día de hoy, ¿cuál es el reto de la iluminación en BIM? BIM no es nuevo, definitivamente. La participación de la iluminación en BIM tampoco es nueva. Sin embargo, al día de hoy, por experiencia personal y teniendo una visión muy general de lo que sucede a nivel internacional, podemos decir que solo entre el 20 y el 25% de los fabricantes cuentan con las luminarias ya en archivo RFA listos para usarse y que incluso en algunas ocasiones hay que revisar bien estos archivos si cuentan con archivos fotométricos correctos. ¿Lo anterior a qué se debe? A que existe una gran diversidad de modelos y familias de productos con muchas variantes luminotécnicas que aplican mucho al tema óptico. Puedes tener un mismo modelo con 20 ópticas diferentes y con potencias diferentes y vamos a tener un resultado diferente. Y también podemos, viene a ser también un resultado de cómo los catálogos de fabricantes van cambiando muy rápidamente. En ocasiones son cada 6 meses, tenemos nuevos productos y estar dando abasto a toda esta producción de archivos RFA se ha vuelto un reto para fabricantes en el sector de la iluminación a nivel internacional. Solución, la posible solución, ¿qué necesitamos? Fortalecer el canal de comunicación y la colaboración entre los profesionales que realizan proyectos BIM, que son ustedes, y los profesionales de iluminación. Necesitamos esa retroalimentación de las necesidades que hay a la hora de realizar los proyectos para poder acercarnos con los fabricantes y si en ese momento el fabricante no tiene una solución rápida, hay profesionales de la iluminación que ya cuentan con los conocimientos necesarios para poder producir archivos RFA a solicitud para un proyecto en específico. Entonces, repito, y en conclusión, mucha comunicación entre aquellos que hacen BIM y aquellos que trabajan en iluminación para que este flujo de trabajo sea continuo, no se interrumpa y sobre todo que al final
estemos dando un proyecto entregable con los parámetros de iluminación correctos, ¿ok? Que sean efectivamente aquellos que van a perdurar, incluso después de la instalación y a la hora en que los usuarios van a utilizar el espacio. Bien, aquí me quisiera agregar una lista muy resumida, cabe aclararlo, es una lista muy general de cuáles son los pasos para un proyecto de iluminación en BIM. Aquí pudiéramos agregar una buena cantidad de pasos y a lo mejor profundizar en algunos de ellos, pero a grandes rasgos sería identificar las necesidades del cliente, ¿okay? ¿Qué es lo que necesita nuestro cliente? Preguntarse si realmente él sabe, el cliente, lo que necesita. Determinar los requerimientos del proyecto. ¿Qué necesita ahora el proyecto? Tomando en cuenta esto, trabajar en un diseño de iluminación profesional. De preferencia acercarse a profesionales del tema. Establecer cuáles son las marcas de luminarias que tienen ya familias en RFA. Saber si las luminarias en RFA existentes cuentan con los parámetros que yo necesito para un correcto proyecto de iluminación. De no ser así, encargarnos de producir estos archivos según sea requerido, siguiendo los pasos que se requieren para alcanzar un buen nivel técnico en tema de los datos que debe contener una luminaria. Ejecutar el cálculo luminotécnico, que aquí en ocasiones, por ejemplo, de manera muy general, existen algunos software que nos permiten, por ejemplo, cargar un plugin de cálculo luminotécnico directamente en Revit, o bien el segundo camino es trabajar el proyecto de iluminación de manera independiente y después agregar a nuestro proyecto en Revit, pues el tipo de luminarias que necesitamos, ya habiendo corroborado el cálculo. Están estas dos formas. Obviamente, como ustedes saben, la comprobación de intersecciones o interferencias, especificar el sistema de iluminación en coordinación, como lo comentaba el documento técnico de la AIS, que contenga toda la información necesaria para quien lo va a ejecutar, la supervisión de la instalación en obra y desde luego la medición de los niveles de iluminación. Hago claro el tema, este último punto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en México tenemos la NOM 025 STPS 2008 para el tema de condiciones de iluminación en centros de trabajo. En exterior tenemos la NOM 03 ENER 2013 para el tema de vialidades. Tenemos la AIS, obviamente que es otro referente en cuanto a los estándares que se deben de utilizar. En Europa tenemos la EN 12464 para interior y la EN 13201 para exterior. Entonces, en Latinoamérica tenemos, en Colombia tenemos Retilab, la norma chilena. Cada país o cada región cuenta con diferentes estándares que tendrán un parecido similar en el tema de medición de niveles. Pero la forma de cerrar exitosamente un proyecto de iluminación siempre será haciendo esta revisión de niveles de iluminación. Mucha colaboración entre los diferentes sectores. Necesitamos profesionales de todas las áreas, especializados cada uno en su tema, y desde luego con ganas de establecer un canal de comunicación muy claro para poder rebasar estos retos que nos pone BIM, al menos en el tema de iluminación, mejorarlos y como siempre el objetivo final es que quien pasa horas debajo de esa fuente de luz una vez realizado el proyecto se sienta cómodo, se sienta dinámico, tenga la oportunidad de incluso de controlar el sistema en función de sus necesidades, y todo esto se va a lograr si nosotros tenemos previamente una colaboración a nivel profesional y una comunidad de profesionales interesados en el tema. Por último, bueno, pues mis diferentes redes sociales me encuentran en Facebook, Instagram, LinkedIn como César Medrano J, César con Z. Y bueno, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero la plática haya cumplido con las expectativas. Ok, César, tenemos en lo que sigue a continuación, que es una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Claro, bienvenidas todas. Bueno, nos están preguntando por aquí, de
bueno, que donde pueden consultar este tipo de estándares de iluminación y que si son de acceso libre. Supongo que se refiere a lo que son los documentos que estaban mencionando de IES. Claro, en el caso del TM3219 no es de acceso gratuito, sí se tiene que pagar porque es un documento técnico. Ya existe pues, los precios están relativamente accesibles, manejan un precio para miembros y otro para público en general. En el caso específico del TM3219. En el tema normativo en México tenemos disponible la NOM 025 y 013 como documento PDF, lo pueden googlear y ahí lo pueden descargar. Y bueno, sí, varía, algunos documentos gratuitos y disponibles, otros de paga, en función del requerimiento técnico. Ok. También nos están preguntando de que cómo pueden contactarse con estas asociaciones para poder obtener el apoyo para revisar si la iluminación es correcta en los proyectos. Con gusto, por aquí dejo mis datos. Si en algún momento alguien necesita, ahí ya lo pongo. Mis datos de contacto por si alguien necesita algún apoyo para algún proyecto en específico, o bien a través de la AIES Monterrey, nos pueden contactar también, cualquiera de las dos formas. Ok, ustedes tienen reuniones constantemente, ¿no, César? Platícanos un poquito de eso. Claro, sí, 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 sí. Regularmente, antes de pandemia, veníamos realizando diferentes desayunos mensuales. Cabe mencionar que tenemos cobertura, bueno, pues a nivel nacional. Específicamente aquí en Monterrey hemos venido trabajando, creo yo, como muchas asociaciones, pues de manera online, dando diferentes pláticas. Ahorita se reactivó el tema. Esperemos en diciembre ya tener un evento presencial, al que con gusto vamos a estar publicando, invitando a público en general. Y listo, ¿no? Ahora sí que me gustaría poderles hablar de una agenda de actividades de diciembre en delante para el año que viene, pero bueno, estaremos ida y vuelta en este tema dependiendo cómo estén las cosas y qué tanta apertura haya por parte pues, de las diferentes instituciones, ¿no? De salud. Es que yo sé que tienen una comunidad muy muy padre y pues bueno, todos los que nos están viendo pues están cordialmente invitados, si quieren formar parte de esta comunidad que maneja César y es Monterrey, pues contáctese con César y con todo gusto les va a dar toda la información para que sean parte de esta comunidad de iluminados. y Claro, con gusto. y bueno, volviendo un poquito a lo del tema, César, eh, realmente es sumamente importante tener toda la información, en este caso de lo que son las luminarias, porque, bueno, sabemos que BIM, lo más importante de trabajar con la metodología es la información. Y pues obviamente con una información correcta de todo lo que son todos esos elementos de luminarias, podemos hacer las correctas simulaciones. Y bueno, en este caso, ¿algún software o algo que ustedes utilicen para hacer este tipo de simulaciones? Correcto. Sí, por ejemplo, en Revit, si queremos trabajar directamente con Revit, existe el plugin del software Relux y Elums Tools. Los dos se pueden agregar directamente a Revit y ahí pudiéramos llevar a cabo el cálculo. Cabe mencionar que el análisis de los resultados, bueno, hay que revisarlo bien. Ese es el primer camino, pudiera ser el más cómodo, siempre y cuando conozcamos las herramientas para el tema del cálculo y como bien dije, pues al final de cuentas analizar los resultados que nos está arrojando. Donde podemos analizar nivel de iluminancia en luxes, uniformidad, índice de alumbramiento y algunos otros parámetros, ¿verdad? Iluminancia horizontal, perpendicular, etcétera. El segundo camino que funciona, tal cual, así funciona el sector al día de hoy, si no tienes acceso a estos plugins, es la utilización de otro software de cálculo, hay varios en el mercado, uno de ellos es Dialux, en donde puedes trabajar el modelado 3D, hacer la importación a tu archivo, pero trabajas de manera independiente del proyecto. Entonces, al final, una vez realizado el cálculo,
pues bueno, tocará hacer el vaciado en Revit de los resultados que obtuvimos. Esos serían los dos caminos existentes al día de hoy. Ok, y bueno, para la demás gente que, bueno, es que no todo el mundo utiliza Revit, utilizan también otro tipo de software. Eh, ¿Qué nos puedes contar también acerca de la información? ¿Te ha tocado trabajar con archivos de IFC? De lo que es pues todo este sistema de OpenBIM. Sí, 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 buena pregunta. El tema de IFC desde diferentes software, eh, Revit, Archicad, SketchUp, etcétera. Lo que, en mi experiencia, lo que me ha sucedido, efectivamente podemos usar el modelado 3D y desde nuestro software origen hacer una exportación como IFC y posteriormente hacer la importación a un software de cálculo, como en este caso Dialux, por mencionar uno. ¿Cuál es el secreto? El tema es la configuración de la exportación, ¿ok? Y existen diferentes parámetros que tenemos que establecer para poder que haya una correcta importación. Pero en conclusión, mi sugerencia sería, si cuentan con una computadora tipo gamer preparada vamos, con una gran potencia en el tema de gráficos, pues quizás pueden agarrar el proyecto completo con el tema de texturas y demás, aunque esté pesado, pero es importante mencionarlo, que estos software de cálculo, una vez que se utilizan con todas estas texturas, el software va a tener la obligación de calcular en cada una de estas texturas pues los niveles de iluminación y la imagen de render que nos va a dar. Entonces, el tiempo es muy prolongado. En recomendación, si la computadora con la que cuentan es buena, quieren avanzar en el proyecto, traten de medir un poquito el tema de los acabados, más bien enviar este archivo de manera general, con elementos simples, con texturas simples, para poder que tengan un resultado rápido y puedan trabajar de manera fluida. Si no, lo que regularmente pasa es que pues hay una desaceleración y los tiempos para obtener los resultados son más largos. Ok. Fíjate que todo esto bueno, que vienes comentando realmente es muy importante porque muchas personas en demasiados proyectos pues solamente descargan las familias, bueno, ya sabemos todos los elementos de internet y pues muchos por falta de conocimiento se van con esos archivos y no saben si realmente tienen la información correcta. Y pues obviamente es lo importante de tener un buen proyecto, un buen gemelo digital, por así decirlo. Sí, 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 concuerdo contigo al 100%, Brenda. A ver, parte de estas diferentes ramas que hacen una especificación y que hacen un diseño de proyecto, desde luego se da en la vida cotidiana que en ocasiones hay un cambio en la ingeniería. Y aquí la idea es, son válidos los cambios siempre y cuando esté bien argumentada. Entonces, efectivamente, revisar muy bien estos archivos de familias, verificar que cuenten con estos archivos fotométricos y acercarse a preguntar, oye, necesito esta información, acérquense a preguntar para que esta demanda se vuelva más fuerte y bueno, se pueda atender. En ocasiones yo les aseguro y comparto el tema de, está uno trabajando en un proyecto, estás trabajando en tu espacio de trabajo y lo que quieres es las herramientas disponibles y en ocasiones nuestra toma de decisión va en función de las herramientas disponibles. Si tienen un poco de tiempo y quieren llegar a un mejor objetivo, adelante, a buscar información, a comunicarnos con los especialistas y pedir a estas familias que nosotros vamos a requerir. Así es, ¿ustedes tienen alguna página donde se puedan descargar este tipo de información? ¿O tienes alguna que sea de tu preferencia? Para que la puedas Uy, compartir con la comunidad. sí, buena pregunta. A ver, marca de preferencia no tengo, todo va en función de los requerimientos del proyecto, siempre he trabajado Así así. es. Va en función de lo que requiere el proyecto, va en función del presupuesto del cliente, va en función del requerimiento de los usuarios. El tema es que el tema de la descarga de archivos de las familias RFA lo pueden hacer directamente con los fabricantes, ¿ok? En las páginas de los fabricantes. Ese sería el mejor lugar para descargarlos. Este, después, dato importante,
Si no está disponible, comunícate con el fabricante y si te dice que no está disponible, como bien comenté, la segunda opción es hagámoslo nosotros, cubremos esa necesidad y listo, ¿no? Esa sería, sí, te tienes que acercar a la página del fabricante y ver si están disponibles o no. De hecho, fíjate que sí me ha tocado participar en muchos proyectos donde no encuentras ese tipo de elementos y realmente sí es muy bueno eso que comentas, acercarse con el fabricante y el fabricante muchas veces, sin dudarlo, te pasa esa información. Aunque ellos no la tengan muchas veces en su página web, pero sí la tienen ellos internamente y sí te la comparten para que, bueno, toda la comunidad que nos está viendo ahorita sepan ese detalle. No tengan miedo a preguntarles a los fabricantes. Sí, curiosamente me tocó hace algunos meses participar en un workshop precisamente con fabricantes y en algunas ocasiones decían que tenían dudas de liberar toda la información acerca de fichas técnicas, fotometrías, archivos RFA. Y se entiende, ¿no? A lo mejor ellos tratan de establecer este canal de comunicación precisamente recibiendo la solicitud de la información. Sin embargo, de este lado es que quien hacemos proyectos, el tiempo siempre es vital y regularmente pues se toma en cuenta quien tiene la información disponible y abierta para descargar, ¿no? Entonces, así está el tema el día de hoy. Es correcto. Bueno, César, ya para finalizar, no sé si te gustaría comentarnos algo más. Bien, sí, con gusto. Bueno, pues primero, nuevamente, Brenda, Plan BIM, muchas gracias por la invitación, una oportunidad que tomé con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Segundo, para todos aquellos que hacen BIM, en lo que podamos colaborar siempre será un gusto. Acérquese con los profesionales de la iluminación. Sabemos que la iluminación es una rama de muchas vertientes que ustedes ven a la hora de gestionar los proyectos. Pero acérquense, creo que podemos llegar a hacer una muy excelente, una muy buena colaboración. Y repito, todo esto con el objetivo que el día de mañana quienes son usuarios de los espacios, pues literalmente digan que la luz es vida. Ese es el objetivo. Ok, César. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado también nuestra invitación. Y bueno, para toda la comunidad, pues ya saben que pueden buscar a César y a todos a toda su comunidad para cualquier tipo de proyectos de iluminación. Y bueno, no me queda más que también darles las gracias por estar viendo estas charlas, webinar. Y pues los vemos dentro de 15 días con otra nueva reseña, otro nuevo webinar. Bueno, en este caso, bueno, César, nuevamente muchísimas gracias. Espero que estés bien y bueno, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Gracias, nos vemos. Excelente tarde. Saludos.